Entonces vamos a cada uno, abre el micrófono y dice su nombre. Entonces empezamos, 9 de julio, clase de media técnica, asistentes. Esteban Tavares. Esteban Tavares, José Manuel Cano Arias. José Manuel, Julián Felipe Vélez Medina. Julián Felipe, Profe Macho, yo creo que Jaco todavía no ha configurado el micrófono. Entonces, bueno, pero al menos vino. Él está. Sí, aquí lo veo, J. Álvarez. Ahí está Jacobo. Valeria Hernández. Valeria Hernández, y nos falta Nicolás. Nicolás Ruiz. Nicolás y Jacobo, que está con complicaciones de micrófono, pero bueno, ya está por lo menos acá. Creo que por aquí en el chat colocó algo, Jacobo, que sí, también está por aquí. Listo, muchachos. Entonces, vámonos hoy entonces con otro trabajo del tema de vectores. Estamos trabajando este tema. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Y para eso voy a compartir aquí la pantalla. Tenemos un nuevo ejercicio. Hoy estamos en la sesión 19, pero antes pues vamos a mirar qué hicimos en la sesión pasada. En la sesión pasada estábamos trabajando en la sesión número 18. Ahí está el video de la clase. Salió un poco larguita esa clase. Y revisemos rápidamente qué hicimos la clase pasada y qué quedó como pendiente. Entonces, como estamos trabajando con el tema de vectores, estamos en el ejercicio número 2. Y ese ejercicio número 2 está alrededor del manejo numérico con este tipo de vectores que son arreglos unidimensionales. O sea, son lo que se conocen como arreglos de una sola dimensión. Y el ejercicio en sí, entonces, era un ejercicio continuando con la línea de videojuegos, así como de manera general, aprovechándonos un poco las circunstancias de los videojuegos, era manipular dos vectores llamados kills y death, que eran los vectores de las personas que yo asesino, mato en un juego, y estos son los puntajes cuando me dejo matar, aunque ese me dejo pues es una palabra. Y la idea era que esos dos vectores contuvieran los puntajes de cada jugador que participaba en un videojuego, y el puntaje era entre 1 y 10. En el segundo punto analizábamos que era identificar quiénes pasaban al siguiente nivel, y lo hacíamos con una comparación entre los puntajes de kills y los puntajes de death. Finalmente pasábamos a mostrar cuál era el mejor jugador y su puntaje de los que pasaron al siguiente nivel. Hasta este quedó como tarea número 3, porque trabajamos hasta el número 2, mostrar cuál era el peor jugador, que es algo muy similar al anterior, y sacar el promedio de puntaje de kills y death. Finalmente, pues ya estamos en el ejercicio 2, quedan algunas cositas por terminar y usted las va desarrollando. Ya finalmente abro en PCIN para las entregas y usted va entregando y vamos calificando ya como parte de la evaluación esas entregas de esos ejercicios. Rápidamente, pues el código lo manejamos directamente a través de la clase. Empezamos a revisar los códigos, inclusive compartimos este código para que ustedes lo copiaran e identificaran los errores. Entonces, por aquí hicimos la dimensión de los vectores, leíamos cuántos jugadores, leíamos cada jugador y su puntaje, y lo asignábamos directamente al vector. Y luego hacíamos un contador que se iba incrementando de uno en uno. Aquí está el código, aquí están los valores de prueba, y con ese contador de uno en uno hacíamos una manipulación de el índice del vector de nombre de jugadores y el de nuevo nivel, y obteníamos un nuevo vector que tenía entonces el conjunto de los jugadores que habían pasado al nuevo nivel. Teníamos una pequeña revisión aquí en los valores de prueba de quiénes eran los que habían pasado, y estábamos finalizando la clase con una discusión de quién era mejor jugador de los que habían pasado el nuevo nivel, a pesar de que habían unos que no habían pasado y que parecía que eran mejores jugadores que los que habían pasado el nuevo nivel. Aquí ya están los puntajes de promedio y prueba, que eso es un acumulador,
y digamos que lo único diferente que estábamos probando en este ejercicio era el manejo de un nuevo vector que creábamos que se llamaba nuevo nivel, y ese nuevo nivel tenía un índice que lo manipulábamos, digamos, manualmente, no con los ciclos para, sino que era un vector que inicializaba en 1 y lo íbamos incrementando, y finalmente lo hacíamos, escribíamos ese nuevo vector desde igual 1 hasta k menos 1 por el asunto de que se incrementaba el índice y el manejo de esa escritura para sacar cuáles eran los jugadores que habían pasado con esa condición. Lo que se ve ahí, pues, es que estamos como haciendo un manejo diferente de la creación de un nuevo vector en función de los otros vectores, y ese vector tiene almacenado, pues, los índices correspondientes a los jugadores que habían cumplido la condición de haber pasado al siguiente nivel. Entonces veíamos acá que era un poquito diferente, porque normalmente manejamos un vector de nombres, un vector de kills, un vector de death, manejábamos una diferencia que era la que nos permitía saber, o hacemos una comparación mejor, y generábamos un nuevo vector llamado nuevo nivel que almacenaba los índices de los jugadores que eran los que habían pasado. Aquí solamente en ese vector teníamos unas referencias, un numerito, 1, 3 y 4, que eran las que permitían ir a buscar cuál era el jugador que había pasado al nuevo nivel. Había quedado entonces pendiente, según el planteamiento, hacer el trabajo de cuál era el mejor jugador que había pasado al siguiente nivel y cuál era el peor jugador, y habían unas propuestas, me acuerdo una de Nicolás, que era hacer un porcentaje de promedio, que era dividir, la otra era restar, por eso hacíamos la diferencia ahí en esta parte, que tuviera la mayor diferencia en sus kills y deaths, podía considerarse que era el mejor de los que habían pasado. Eso había quedado ahí como tarea. Bueno, muy bien, muchachos. Ese es como el repaso de la clase pasada. El que tenga alguna inquietud, pues con mucho gusto la revisamos más tarde. Aquí en el blog usted ya encuentra el video de esa clase. Ahí está todo el detalle de toda la explicación que hicimos en la clase pasada. Y hoy vamos a concentrarnos entonces en el ejercicio de conjugar verbos, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a entrar a mirar otra opción de manejo de vectores que no es solamente numérico, sino con tipo texto. Entonces, ya con eso damos como inicio a la clase en sí, que se va a referenciar con este punto. ¿Alguna duda con respecto a los dos ejercicios anteriores? Creo que usted abrió en algún momento en el modo algo para enviarlo del ejercicio de la clase 18. No, la voy a abrir ahorita enseguida. Ah, listo, profe. Gracias. Porque había quedado pendiente para esta clase abrirlos en el modo para que ustedes, si tenía alguna duda o algo, pues lo pudiéramos revisar y puedan subir ya con los ejercicios completos, que funcionen ya completos. En las clases, como estamos trabajando es una hora inicial, ahí lo que estamos es dando toda la parte conceptual de vectores, hacemos el trabajo con los ejercicios, y la idea es que usted complemente haciendo ya un trabajo en casa y lo termine y lo envíe a Edmodo. ¿Listo? Bueno. Levántame la mano si estamos listos para la clase, para manejar vectores con manejo de texto. Muy bien. Listo, pues entonces nos fuimos con esa parte. Para el manejo de texto, muchachos, tengo la siguiente propuesta. Entonces, aquí, voy a ampliar aquí la pantalla. Les voy a mostrar la propuesta de ejercicio que la saqué de precisamente la página Acepta el Reto. Entonces, vamos a mirar en qué consiste el reto, lo vamos a entender y ahí sí ya podemos nosotros entonces mirar cuál es el asunto. Aquí tengo como F11.
¿En qué consiste el reto? Vamos a mirar entonces. Entonces el reto consiste, y está en la página, en hacer un algoritmo que tenga las siguientes características. Ya nos vamos a salir un poco de los números, de los promedios, de los acumuladores y contadores. Y la idea fundamental es hacer un algoritmo que conjugue verbos, ¿cierto? Vamos, Julián, por favor, ¿me ayudas con el primer párrafo? Claro, profe. Por favor. ¿Cuántas veces has vivido con pavor los exámenes de lengua en los que te daban un infinitivo y un tiempo verbal y tenías que conjugarlo? Pensabas que no era de ninguna utilidad y te obligaban a estudiarlo solo para hacerte sufrir. ¿Sigo Muy leyendo? bien. No, para un momentico. ¿Qué información sacamos del primer párrafo que sea interesante para el ejercicio? No. Puro relleno. ¿Puro relleno? No, señores, ahí sí hay algo importante. Julián. Profe. La conjugación. Ah, Lo del verbo le dan un infinitivo. infinitivo, un tiempo verbal. Exacto. Entonces, miren que a pesar de que los otros ejercicios que habíamos visto ponen como un poquito de relleno ahí, qué tales, y que nos hacen sufrir, en este sí tiene un punto. Y es que nos dicen aquí que nos dan un infinitivo y nos dan un tiempo verbal. Entonces, nosotros nos dan un infinitivo, nos dan un tiempo verbal y tienes que conjugarlo. Ese es el problema. Entonces, ustedes que son de lengua castellana, más duchos, vamos a mirar entonces el infinitivo, el tiempo verbal y la conjugación. ¿Listo? Seguimos, por favor. Valerie, la segunda parte. Pues se acabó, ya no hay que estudiar más. Vas a construir un programa que haga un verbo y su tiempo verbal te lo conjugue. Para ello, cuentas con un ejemplo de cada una de las conjugaciones de los tiempos verbales que generará el programa. Muy bien. Aquí vuelve a repetir el ejercicio. Vamos a construir. Aquí no es vas, sino que vamos. Lo vamos a hacer en conjunto. Y lo vamos a construir dándonos un verbo. Entonces, vámonos aquí al ejemplo. El verbo saltar. Entonces, tenemos el verbo saltar, verbo. Tiempo verbal. Entonces, tenemos 3 tiempos verbales. Esteban, dímelos por favor. José. Presente, presente perfecto simple y futuro. Correcto. Entonces, estos son verbo y los 3 tiempos verbales. ¿Y las conjugaciones dónde están? Esteban, ¿está por ahí? Profe, en infinitivo. No, señor. No, pues, o sea, ¿cómo así? A ver, ¿Cuáles son las conjugaciones, señores y señorita? ¿Alguien que me diga cuáles son las conjugaciones? Yo salto, tú saltas. Correcto. ¿Ahí quién habló? ¿Jacob? Yo, Jacob, ya tengo micrófono. Ah, ya tiene micrófono, qué bueno, Jacob. Entonces, miren, aquí está el verbo, están los tiempos y estas son las conjugaciones. ¿Cuántas conjugaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este ejemplo hay 9 conjugaciones. Tenemos 3 verbos, 3 tiempos verbales y 9 conjugaciones que tenemos ahí. Entonces, para el verbo saltar tenemos el verbo saltar en el tiempo presente se conjuga yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, vosotros saltáis, ellos saltan. Aquí este es el elemento de conjugación. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, se supone que el usuario nos dice que ya no quiere sufrir más. ¿Y cómo no va a sufrir más? Nos dice el verbo y nos dice el tiempo verbal. Y nosotros le damos la conjugación, ¿cierto? Ese es el programa, miren. Vamos a construir un programa que nosotros le pedimos un verbo, le pedimos su tiempo verbal. ¿En qué quiere saltar? En presente, en pretérito perfecto simple o en futuro. Y dése en cuenta que ya tiene aquí una identificación, la A de presente, la P de pasado o pretérito perfecto simple y la F de futuro. Quiere decir que el usuario, vuelvo y repito, nos da el verbo, nos da el tiempo verbal y nosotros le damos
la conjugación. Ese va a ser el ejercicio. ¿Listo? Profe, qué bueno sería hacerlo en inglés. Súper bueno. Y ustedes que tienen tantos verbos en inglés. Aunque en inglés, pues, No es fácil. no, el punto está en que no hay diferencia en la conjugación. Sí, hay. Bueno, en el he y en el she, sí, con la S y tal. Sí. Bueno. Me parece que sería una cosa interesante de hacer. Inclusive como proyecto, Valerie. Que ustedes leyeran el Creo verbo. que sí me sonó. Me sonó. Interesante. Vamos a mirar. Profe, de hecho, pues para lo de la página de nosotros, nuestro proyecto, quería hacer como algo así y había pensado en un programa de PCI donde los muchachos ingresaran las notas y les sacara como a veces la nota final, porque como hay profes que a veces no muestran las definitivas, entonces como que tienen esa duda y eso sería como bueno también. Bueno, también. Pero no en PCI, de una vez en Python. ¿Por qué en PCI? No, en PCI es para nosotros hacer la parte lógica. Ya ustedes... Bueno, no, pues obviamente... ¿Cómo van con eso? ¿No están trabajando con Python ya? ¿O no? No, estamos aprendiendo PHP. No, con PHP. Bueno, en PHP también se puede manejar eso también. La idea es que PCI es como para nosotros manejar la lógica. Ya después de vectores y matrices, usted tiene que estar trabajando en Python o en PHP. Macho, yo ahí tengo una duda. Se supone que nosotros nos van a inscribir a un concurso, ¿no? Sí, a la maratón. Pero se supone que es en Python, pero nosotros Sí. no tenemos ni idea de Python en este momento. Entonces, para saber, por ejemplo, cuando empezamos a aprender Python. Se supone que Python lo van a aprender con el profe del SENA. Él se tomó él me dijo que quería enseñarles a ustedes Python, entonces él dice que va a trabajar con ustedes Python. Yo pensé que ya había empezado, pero empezó por PHP para dar las bases. Entonces, cuando terminen PHP, pasan a Python, ¿cierto? Por eso, pero es que el problema es que, aunque sea la misma lógica, son variables distintas. Entonces sería como volver a comenzar otra vez con los mismos ejercicios de Hola Mundo, y hacer todas las cosas que hacíamos en PHP, Sí, pero te aseguro que que rápidamente cogen la lógica y atérrense. Python es muy parecido a PCI. Tiene algunas cosas muy parecidas en la definición. De todas maneras, esa pregunta hay que hacérsela a Julián. A Julián, obviamente, el profe del SENA, para que acelere un poco más esa parte, ¿cierto? Porque yo, miren, después de que yo quiero terminar, ya estoy tocando, con lo que voy a hacer hoy, me da un paso para tocar matrices. Y ya después de que hagamos unos 5 o 6 ejercicios de matrices, paso a base de datos también la parte de conceptos. Y cuando esté pasando a base de datos, yo esperaré que ustedes ya tengan toda la manipulación en Python para enlazar Python con bases de datos, para que ustedes puedan manejar su proyecto ya más adecuadamente. Bueno, pregunta para Julián. De todas maneras, también le voy a preguntar cómo va eso de Python. ¿Ustedes tuvieron este martes clase con él? No, él no pude estar, pero él nos envió un taller de PHP. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces estamos aquí. ¿Cómo hacemos para resolver este ejercicio? Con lo que sabemos de vectores. A grosso modo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quién quiere? Nicolás, por favor, explícame cómo tú plantearías la solución a este ejercicio. Pues, profe, tendríamos que hacer un vector. ¿Un vector para? Tenemos que hacer un vector para todas las conjugaciones, o sea, que contenga las conjugaciones de cada tiempo. Perfecto. ¿Cuántos vectores entonces son? 3 vectores. 3 vectores, uno para presente, uno para pretérito, otro para futuro. No, serían 4 para incluir uno con los verbos. Podría ser. Muy bien. Sí, profe, sí, lo mejor sería incluir un vector con los verbos de manera que podamos hacer una comparación cuando leamos, o sea, que ponerle que ingrese el verbo y que ya lo tengamos ahí en otro vector. O sea, que ya lo tienes almacenado. Ajá,
que sea tipo matriz, cosa que si mete, o sea, que sea solamente comparar con el vector principal, que es el del verbo, y ya nos traiga, o sea, ya después cuando pregunte nos traiga todas las conjugaciones en el tiempo que se pida. Quiere decir que tendríamos estas conjugaciones almacenadas, entiendo. Las conjugaciones y los verbos, lo que se haría solamente sería comparar. Muy bien. También sería bueno hacerle un menú a eso con el segundo. Bueno, vamos con calma. Nicolás plantea lo siguiente. 1, 2, 3, 4. 4 vectores. Un vector de verbos, un vector de presente, un vector de pretérito, un vector de futuro. Y yo en este vector voy subiendo y voy almacenando cada uno de los elementos de conjugación, de tal manera que cuando me pida el vector, yo me voy a la posición. Aquí tendríamos que tener en cuenta lo que plantea Nico, que los primeros 6 corresponden al primer verbo, los segundos 6 al segundo, tal, ¿cierto? Eso es lo que te entiendo, Nicolás. Profe, sí, profe, pero una pregunta, ¿uno no puede almacenar una cadena de texto ahí? Vamos a mirar. Vamos con la... Ustedes cuando estén haciendo sus trabajos y cuando estén enfrentando problemas, usted dice, bueno, yo quiero hacer esto. Ahora vamos a ver si la herramienta me lo permite. Si la herramienta no lo permite, ahí es donde ustedes empiezan a investigar, voy a hacerlo en Python, en PHP, en lo que sea. Usted empieza a mirar cuáles son las funcionalidades que tiene. Si usted no sabe la funcionalidad, usted se mete a un foro de programadores y dice, yo quiero obtener esto, ¿alguien ha hecho esto? ¿No lo han hecho? Si lo han hecho, o métase por este lado y usted empieza a mirar si esa solución la puede ejecutar o no. Muy bien, esa es una opción. Otra opción. Julián, ¿ibas a decir algo diferente? No, profe, solo como un añadido ahí que le podría poner uno. O pues un punto ahí que era de hacer un menú, ¿cierto? Un segundo. Sí. Donde usted seleccione el verbo, ¿cierto? Por ejemplo, diga, si usted le da opción 1, pone la A o yo qué sé, pone algún número que entonces eso lo va a leer y pues lo va a identificar como el verbo saltar, ¿cierto? Hacer un menucito ahí. Y ya después le tiene que preguntar al usuario en qué quiere que lo conjugue. O también se podría hacer derecho. Usted le pone el verbo y que ya lo conjugue en todos los 3 tiempos. Puede ser también. De todas formas, miren que yo estoy aquí migrando. Esto que ustedes están viendo es una matriz de vectores. Pero en este momento no vamos a hacer una matriz de vectores. Lo vamos a trabajar con vector purito, ¿cierto? Porque ahorita se dan cuenta de otro detalle. ¿Alguna indicación adicional, Esteban, José, Jacobo, Valerie? ¿Qué piensan? ¿Cuál podría ser otra solución? No, profe, pues algo así como lo que ya mencionó Nicolás. Bueno, yo lo voy a hacer diferente. Y lo hago diferente porque a mí me interesa que usted manipule muchos vectores. Esa que plantea Nicolás está muy interesante porque también es como el paso de lo que hablábamos en los jugadores por equipo. Entonces yo tengo un vector y tengo del 1 al 6 corresponden a saltar, los siguientes corresponden a comer, hasta el 12, hasta el 18 a vivir. Y yo así puedo almacenar el asunto. Póngale atención porque yo voy a plantear algo diferente. Y como yo estoy con la iniciativa de que usted maneje vectores, yo voy a plantear 9 vectores. ¿Por qué 9 vectores? Nicolás. ¿Por qué crees que yo planteo 9 vectores? Pues, no, pues, no. ¿Alguien ve los 9 vectores ahí? Macho, no será lo de, o sea, por decir el presente de saltar, de comer, de vivir y los otros, así, ¿o no? Exacto, míralos acá. 1, muy bien, José. 1 acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vectores voy a plantear. O sea que cada grupo de conjugación en cada tiempo es un vector diferente. Correcto. Entonces solamente vamos a trabajar con tres verbos, ¿cierto? Con 3 verbos, exactamente. Eso es lo que vamos a manipular. Como aquí el trabajo de vectores, ya tú ya me diste la respuesta. Vamos a trabajar solamente con 3 verbos. Cuando hiciéramos el ejercicio, mi pregunta, después que yo terminara el ejercicio, era esa.
Si yo quiero meter un verbo más, ¿qué tengo que hacer? Crear otros 3 vectores. Entonces me la pasaría creando vectores y vectores. Y No es, no es práctico del todo. no es tan práctico, ¿cierto? Aquí para el ejercicio sí lo vamos a hacer así. Pero la idea es que usted lo vaya pensando, porque el ejercicio que yo voy a mostrar no va a ser el que usted va a entregar. El ejercicio que usted me va a entregar es que yo pueda agregar fácilmente una nueva alimentación del vector, y eso lo veremos más adelante. Bueno, entonces vamos por partes. Con eso entendido, como miren que nos hemos gastado un tiempito interesante en analizar el problema, mirar alternativas de solución, qué pasaría si me voy por un lado, qué pasaría si me voy por el otro. Eso pasa en la vida real. Cuando usted esté enfrentando un problema, por ejemplo, también en la maratón, usted primero lea, entienda bien qué es lo que hace, y segundo, las implicaciones, las consecuencias de cada solución. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a plantear 9 vectores, pero enseguida ahí hay una pregunta. ¿Y qué pasa si te hay que meter otro verbo? Entonces creamos otros 3 vectores. ¿Y qué pasa si metemos otro verbo? Entonces creamos otros 3 vectores. Entonces estamos creando cada vez 3 vectores, y eso se vuelve impráctico, ¿cierto? Pero para el caso de lo que les digo, a mí me interesa que usted manipule 9 vectores así con las manos, para que más adelante usted pueda mirar otras opciones. Entonces vamos a mirar cómo planteé esa posible solución. Y de hecho no la planteé completa porque era muy larga. Entonces la idea es que usted me va a ayudar a completar el ejercicio. ¿Listo? Te vámonos por partes. Primera parte. Ojo lo que les voy a decir. Primera parte. Voy a definir vectores. Entonces miremos qué vectores hay definidos en el ejercicio. Entonces dimensiono un vector que se llame A saltar, P saltar, F saltar. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde a saltar, primer vector, con la A, en todos los saltar. tiempos verbales. Correcto, en todos los tiempos verbales. Entonces nos vamos acá. A saltar, P saltar, F saltar. A saltar no sería otro verbo diferente. ¿Cómo? A saltar no sería otro verbo diferente. Bueno, sí. Ese ya tiene otra connotación. Tiene connotaciones de muchas clases. Y vean una cosa interesante aquí. La dimensión, ¿por qué la dimensión es 6? Esteban, ¿por qué dimensiono yo este vector de 6? 5 segundos. Va a tocar poner nota, pues. Macho, no es porque se puede conjugar y... Eso no es el de acá. ¿Quién me está hablando? Osmari llegó. Eso es por los 6 pronombres, ¿no? ¿Osmari o Valeria? Es Valeria, es Valeria. Ah, Valeria. Vean, claro, por los 6 Eso es por pronombres. los 6 pronombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posiciones. Aquí hay una cosa interesante. Siempre tratamos de dimensionar por encima de las posibilidades de los números de elementos de un vector. Aquí sabemos que son 6, porque pues no sé si han inventado otro pronombre, pero son 6 normalmente, ¿cierto? Entonces siempre tendremos 6. Aquí no tenemos problemas con estos 6. Señor, ¿ya inventaron otro pronombre o qué? ¿Ah? Nosotros. El nosotros. Ah, nosotros. ¿Yo puse nosotros? No, profe, el nosotros es otro. Lenguaje inclusivo, profe. Ya le entiendo. Nosotras y nosotros. Vea, María. Bueno, listo. Dimensiones. Quiere decir que para este ejemplo tengo 3 dimensiones de las posibilidades de conjugar, de los tiempos del verbo saltar. Tengo A, P, F. Muy bien. Y tengo el menú. Este menucito, muy sencillo, es un menú que no está validando la elección, o sea que lo podemos reventar fácil. Y es un menú en el que yo le digo, dígame los verbos, 1 saltar, 2 comer, 3 vivir, y digite el número del verbo a procesar. Y leo esa variable llamada verbo, lee el número de conjugación. Lo mismo para los tiempos de conjugación. Como yo necesito saber los tiempos de conjugación, entonces yo necesito saber si lo voy a mostrar en presente, si lo voy a mostrar en pretérito perfecto simple o en futuro. Entonces aquí tengo el menucito, tiempos de conjugación, la A, la P, la F
y digite la letra del tiempo de conjugación. Quiere decir que aquí está pendiente de usted si quiere utilizar este algoritmo, y es que obviamente la validación está lo más preescolar posible. Ahí no hay ni nada de validación. Usted le puede meter cualquier cosa y se revienta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una validación real siempre, siempre usted tiene que validar en la vida real, cuando esté en modo productivo, las empresas, que minimice las posibilidades de error. Muy bien. ¿Hasta ahí algún problema, Valerie? Esteban? Ninguno. Simplemente estamos dimensionando y estamos pidiendo en una variable que se llama verbo y en una variable que se llama tiempo. Quiere decir que tenemos el verbo y tenemos el tiempo. Listo. Vamos a ver cómo hacemos la conjugación. Entonces, lo primero que decía Nicolás, vamos a hacer el almacenamiento de datos en vectores. Y aquí también me da pie para que vamos pensando más adelante en una base de datos. Aquí estamos trabajando vectores, pero esto sería mejor trabajarlo con una base de datos donde usted almacene en la base de datos toda la información de muchos y muchos verbos, ¿cierto? Por ejemplo, el proyecto que está pensando Valerie, con ese dolor de cabeza también de uno tener que aprenderse los verbos en pasado y en participio y todo el cuento. Entonces aquí, la idea es que yo tengo mi vector que ya había dimensionado en asaltar de 6 y le pongo la conjugación. Quiere decir que estas son las conjugaciones. Si usted se da cuenta, aquí aparece asaltar 1. En la posición 1 tengo la conjugación del verbo saltar en presente, salto. Saltas, salta, saltamos, saltáis, saltan. Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que estoy alimentando mi vector. Y por aparte tengo el vector de pronombres. Ese vector de pronombres tiene también 6 posiciones y tiene yo, tú, él. Aquí el nosotros aquí con arroba y el vosotros también con arroba y el ellos con arroba para que no tenga problemas ahí con la parte de género. Entonces tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Quiere decir que ya tengo mi dimensión, tengo la variable verbo, tengo la variable tiempo y tengo ya las conjugaciones, por lo menos para el primero. Vamos a mirar entonces qué pasa, cómo hago para mostrar el asunto. Aquí lo tengo en PCI, lo voy a mostrar un momentico rapidito, todo el código de esto. Y vamos a mirar cómo se mueve. Entonces aquí, obviamente, conjuga el verbo. En este momento toca meterle 1 porque no tiene más, ¿cierto? No tiene más almacenado. Eso es lo que yo le digo cuando hagan ustedes sus programas. Aquí va a tener un programa que mantiene la lógica y otro programa que mantiene la base de datos. Entonces usted lo que hace es conectar su programa con la base de datos y trae la información que usted va a manipular o usted lleva del programa información para manipular dentro de la base de datos. Entonces aquí si usted le dice 1, saltar, le dice, bueno, este es el verbo. ¿Y cuál es el tiempo de conjugación? Usted le coloca en mayúscula la A, que es el presente, y le sale. Yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, vosotros saltáis, ellos saltan. Quiere decir que ahí ya está funcionando. Sin embargo, como estamos manejando varios vectores, necesitamos saber cuándo se da esa combinación de verbo y de tiempo de conjugación. Entonces me devuelvo al código. En el código, entonces usted va a ver, aquí estoy, en el código que necesitamos manejar una identificación de la combinación del menú. Entonces yo necesito saber, primero, qué verbo fue y en qué tiempo estoy buscando su conjugación. Entonces, para eso, aquí hay una cosa que hice un condicional. Entonces también me interesa que ustedes sean unos tigres para los condicionales. Vamos a mirar este condicional. Si verbo es igual a 1, quiere decir que en el menú 1 es... Hábleme porque siento que estoy hablando solo y no sé si se cayó la conexión. Saltar. Saltar. Entonces, si uno es saltar, entonces
Si yo tengo que se cumple esta condición de que el verbo es igual a 1, entonces miro el tiempo. El tiempo es igual a A. Y A significa Presente. presente. Muy bien. Quiere decir que en este momento, si yo tengo mi verbo 1 y si tengo mi tiempo presente, quiere decir que esa combinación va a ser la primera combinación. Y aquí me voy a ir hasta aquí. Entonces tengo saltar en tiempo presente es la primera combinación. Saltar en tiempo pretérito simple, pretérito perfecto simple o pasado es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Esas son las combinaciones que voy a tener. Entonces, para efectos del código, si yo tengo el verbo en saltar y tengo el tiempo A, que es el tiempo presente, yo pongo una variable llamado combinado como 1. Pero si tengo el verbo en 1, pero mi tiempo no es la A, sino que es la P, cuando coloco este condicional, él me dice, cumple el verbo 1, ya termino, dame un segundo. Cumple, si verbo es igual a 1 y tiempo es igual a P, yo hago una combinación 2. Si no, quiere decir que sigue siendo verbo 1, pero no es ni tiempo A, no es ni tiempo P, pero es tiempo F, entonces mi combinado es el 3. Y con eso acabo, cierro este fin sí, cierro este fin sí, cierro este fin sí y acabo este lindo y hermoso condicional que me permite saber cuál es la combinación, por lo menos cuando el verbo que se escogió es el número 1. No tiene más opciones porque estamos cerrando que las opciones sean presente, pretérito y futuro, en este caso, en este condicional. Aquí nada más estamos haciendo la primera combinación. Dime, Valerie. Que no estaba entendiendo eso. ¿No lo estabas? O sea que ya lo entendiste, tiempo pasado, o tiempo presente, o tiempo pretérito, pretérito. ¿En qué tiempo me estás hablando? No, y entonces se supone que sale lo de los otros tiempos. Pues lo que tiene que decir los otros tiempos. ¿Por qué 1, 2 y 3? ¿Alguien que explique por qué 1, 2 y 3? Profe, porque esos son los 3 primeros vectores y usted los que va a asignar así. Mira, Valerie, yo utilicé un esquema de identificación de la combinación de la solicitud del usuario. Ojo, pues que ya tenemos que empezar a hablar como técnicamente en el asunto. Entonces, el usuario ingresó un verbo, que en este caso es el verbo número 1, y tiene la posibilidad de solicitar también 3 tiempos de conjugación. Entonces, 3 tiempos verbales. Entonces, si es la A, si es la P o si es la F. Entonces, yo coloqué una variable llamado combinado, y es que si tiene este verbo y este tiempo, el combinado va a ser 1, porque más adelante voy a llamar esto. Este es el combinado número 2, este es el combinado número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, yo necesito saber qué verbo pidió el usuario y qué tiempo pidió. Te necesito una variable que me diga qué fue la combinación que él hizo. Es una forma de solucionar. Tú la puedes hacer de otra manera y no hay problema. ¿Listo, Valerie? Sí, señor. Bueno, lo que pasa, Valerie, es que todavía no hemos hecho la última parte, entonces ya te voy a mostrar para que nos vamos ajustando. En este momento voy a hacer un repaso de lo que llevamos en este código. Entonces, dimensionamos aquí 3 vectores, pero deberían ser 9. En este caso solamente vamos a hacer 3 para el ejercicio. Dimensionamos un vector adicional que son los pronombres. Hacemos un menú donde capturamos la variable verbo que contiene el verbo que queremos conjugar, que el usuario puede meter 1, 2 y 3. Valerie,
Por eso aparece ahí la comparación si el verbo es igual a 1, 2 o 3. También tenemos otro menú que captura el tiempo de conjugación, que puede ser APF, esa variable, y enseguida llenamos un vector, almacenamos datos en este vector a saltar, que es el tiempo presente. Ahorita te voy a mostrar ya los otros vectores almacenados, porque aquí nada más metimos uno, pero nada más va a funcionar para ese. El otro es el vector de pronombres, que nos va a permitir siempre sacar el pronombre correspondiente de acuerdo a la conjugación que hagamos. Y en este lo que hacemos es una comparación para hacer la identificación del combinado. Obviamente aquí falta mirar si el verbo es el número 2, mirar si el verbo es el número 3, lo que entonces estábamos hablando ahorita. Funcionaría en este caso solamente para un verbo. Si es saltar, preguntamos si el tiempo es presente, entonces hacemos una variable en combinado 1. Si no, el tiempo es pasado, hacemos una variable en combinado 2. Si no, el tiempo es futuro, hacemos una variable en combinado 3. Y tendríamos que hacer esto muy parecido para el verbo 2 y para el verbo 3, para saber cuándo sale cada uno de los combinados. Y por eso utilizo aquí un según. En este según voy yo a colocar ya la salida de ese vector. Y vamos a mirarlo inmediatamente. Pero para poder funcionar, Valerie, creo que esta es la pregunta que me hacías ahorita también, es ¿dónde están almacenadas las cosas que van a salir? Pues aquí está el primer vector que ya lo teníamos, que es A-saltar, para que Nicolás no piense otra cosa. Aquí P-saltar, y viene la conjugación salté, saltaste, saltó, y viene la del futuro, F-saltar, saltaré, saltará, saltará y tal. Quiere decir, aquí sí, que faltaba almacenar. Y de hecho aquí todavía faltan 6 más. Falta a, vamos a ver, ¿cuál era el otro? El otro verbo, saltar, comer. Te falta a comer, P comer. Aquí falta a comer, P comer y F comer. Y falta a vivir, P vivir y F vivir. Entonces así vamos almacenando. Esto es lo que le estaba comentando ahorita, que esto pues hay que hacerlo manualmente en el programa para que funcione, porque como no se lo vamos a pedir al usuario, porque la idea es que el usuario simplemente le dé qué verbo y qué tiempo verbal y él le saque ahí las conjugaciones. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. 15 segundos. Nada, todo claro. Todo claro, como el agua turbia, dijo Julián la vez pasada. Quedó grabado. Todo claro como el agua turbia. Profe, no sé, pero es que ver toda esa cantidad de variables y cosas, pues... Aunque ahí sí es solo una, ¿cierto? Va a saltar y ya cada posición que va a tener ese va a saltar, ¿cierto? Es correcto, pero mira que aquí está. De todas formas, saltar. tantas líneas, no sé. Bueno, y si lo hiciéramos por otro lado, también va a tener las mismas líneas. Si lo almacenáramos con un solo vector. Bueno, nos fuimos. Listo ahí. Ahí lo único que hay es almacenamiento, datos. Ahora los vamos a mostrar. Vamos a ver cómo los mostramos. Entonces recuerden que después de hacer el condicional, yo identificaba qué combinado tenía. ¿Sí o no? Yo tenía mi condicional y mi combinado. ¿De dónde sale esta variable combinado? Pues de saber qué verbo había escogido y qué tiempo había escogido. ¿Cierto? Si él escogió el verbo 1, si escogió el tiempo A, si escogió el verbo 1 y escogió el tiempo P, si escogió el verbo 1 y el tiempo F. Ahí tengo 3 opciones de combinación. No he hecho las otras. ¿Qué entonces tengo que hacer?
Aquí, según, si el combinado es el número 1, quiere decir, perdón, me paso rapidito para acá, si este combinado es el número 1, quiere decir que estamos en este primer cuadro. Esto es lo que tengo que mandar a imprimir. Entonces me vengo para acá y dice, ¿qué voy a escribir? Aquí hay un título de combinado 1 como para saber qué está saliendo por el combinado 1. Y le voy a colocar un para igual 1 hasta 6, que son el número de elementos con paso 1. Y voy a escribir los pronombres con el índice i, coma, y como es el combinado 1, voy a colocar a saltar. Y con el índice i, y termino mi fin para. Si el combinado tiene el valor de 2, me vengo para acá. ¿Cuál es el 2? El 2 es cuando el verbo es el 1 y el tiempo es el P. Me vengo para acá y digo, verbo es el 1, tiempo es el P. Tengo que sacar este. Y ese es el P. Entonces me vengo para acá y digo, muestra a ver. Entonces escriba el pronombre que es el mismo, pero voy a colocar es el P saltar. Y pongo un ciclo que me escriba y sale. Si el combinado es el 3, me vengo a mirar dónde es que se activa el combinado 3. El combinado 3 se activa si el verbo es 1 y el tiempo es F. Quiere decir que me vengo para acá, el verbo es 1, el tiempo es F, tengo que sacar el combinado 3. Te me vengo para acá y aquí aparece escribir el pronombre y escribir el F saltar I. El F saltar I se va a estar moviendo desde 1 hasta 6 porque es un vector. ¿Qué tiene F saltar? F saltar tiene saltaré, saltará, saltará, que corresponde al tiempo futuro. Si usted lo está viendo ahí, quiere decir que ya funciona por lo menos el verbo. Funciona el verbo saltar todo completo. Es correcto. El ejercicio, señores. Ustedes saben que siempre hay una explicación y el ejercicio consiste entonces en que funcione para los 3 verbos. ¿Qué tendríamos que hacer para que funcione para los 3 verbos? Con este algoritmo. Hacer lo mismo, asignar variables, Hay solo que que ya para los otros 9. Hay que completar con los otros 9. Muy bien. Y si son 18 para solo saltar, entonces serían otros 18 para el otro verbo y otros 18 para... No, ¿cómo así? No pues entendí. Para las variables que están ahí de F saltar, P saltar y A saltar. Estas. Sí, serían otras 18 asignaciones para... ¿Cuáles son otros verbos? Comer y vivir. ¿Difícil? Pues sí, para comer y para vivir serían otras 18 asignaciones para cada uno. Correcto. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo hacemos eso? Pónganle atención. Entonces, de aquí para arriba estamos en el código. De aquí para arriba tenemos el vector. Entonces tendremos que mejorar nuestro almacenamiento aquí. Almacenarlo, cambiarlo. O sea, hacer los 18 de comer y hacer los 18 de vivir. Y los pronombres se quedan igual. Aquí, cambiar este condicional y ponerlo para el verbo 2 y para el verbo 3. Y hacer las impresiones aquí. Y listo. No tendríamos más que hacer con esta forma de resolver el ejercicio. Si usted se da cuenta, digamos que es un ejercicio en el que estamos manejando ¿cuántos vectores? 9. ¿Ve? ¿Seguro? No. ¿Cuántos? ¿Cuántos vectores? ¿Cuántos vectores estamos manejando? Valerie. ¿Sabes, Valerie, una forma fácil de saber cuántos vectores estamos manejando? Con las dimensiones. Porque para que un vector funcione, debes dimensionarlo.
¿Cuántos vectores entonces, Valerie? 4. 4 llevamos, pero ¿cuántos necesitamos? ¿Cuántos necesitamos, muchachos? 12. 12. Si 4 llevamos, pues necesitamos otros Sí. 8 No. para los otros 2 verbos o utilizar los mismos que ya tenemos. ¿Cuántos vectores utilizamos por cada verbo? 4. No. 3. 3. 3. 3. 3. Valerie, 3 para saltar, 3 para comer, 3 para vivir. ¿Cuántos van? 9. Y el último, 10. 10. Por lo menos para este ejercicio. Profe, pero Yes. entonces no se le coloca a cada uno, sino que solo uno por todos. En este caso, ¿Cierto? estamos haciendo uno por uno. En este caso. Pero cuando uno ya no lo tenga todo, pues ya no lo va a necesitar. ¿Cómo así? Porque si ahí es para que le imprima solamente el saltar. Ajá. Pero ya cuando vaya a imprimir los otros dos, pues ya no va a necesitar uno para cada uno. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer para el siguiente. Vamos a hacerle el movimiento para el siguiente. ¿Estamos conectados ahí, Jacobo? Jacobo, dime qué hago primero para poner a funcionar. Jacobo, en este momento, escúchame, está funcionando saltar. ¿Lo estamos viendo ahí? Saltar funciona en futuro. Vamos a ponerle futuro. Vea, el futuro sale. Yo saltaré, tú saltarás, él saltará. Jacobo, ¿estás conectado? ¿Funciona tu micrófono? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿qué hago para que ya... Aquí sabemos que funciona saltar. Dime los pasos para que funcione comer. Vamos a poner a funcionar a comer. ¿Qué hago? José. Primer paso. ¿Sí, se dañaron los micrófonos? ¿Me desconecté o qué? Aló, aló, aló. Aló. Profe, sí, vean, no tienen que hacer lo Se de escucha un lo que poquito está cortado, abajo, profe. lo del almacenamiento de datos. Ah, Sí, bueno, hay que- primero tiene que hacer lo de la dimensión. Para llegar ahí. Correcto. Bueno, ¿me escuchan bien? Aló, Sí, aló. profe. Bueno. Sí, profe. Ya, profe, Sí, ya ya, se lo aló. escuchan. Ya. Listo, Macho, bueno. creo que Sí, se me se cayó. le había ido el internet, profe. Ave María. Mentiras. Vean que lo que, vean lo que tenemos que hacer. Tenemos que dimensionar 3 nuevos vectores, que lo vamos a hacer aquí de una vez. Y dimensiono 3 nuevos vectores. ¿Cierto? Ahí una vez le voy a decir archivo guardar como. Pero tienen que cambiar el nombre primero, ¿no? Dame un momentico. Aquí le voy a poner la versión 4. En caso de que tenga algún problema, podré volver a la versión 3. Entonces tengo 3 nuevos vectores, pero estos ya no pueden ser iguales. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Comer. Listo. Y aquí tengo el otro vector. Comer. Y tengo el otro vector. Comer. Listo. Y tengo... Los pronombres siguen siendo iguales. Perfecto. Sí. Aquí funciona igual. En la lectura del verbo. Leo el tiempo. Aquí tengo Ay, que ya tiene que almacenar. empezar a hacer. Entonces tengo que almacenar los nuevos. Entonces ya voy a almacenar los Pero nuevos. tiene que ser más abajo, ¿cierto? Claro pues que después sí. de cuando termina ese código. No, tiene que ser en este momento acá. Entonces mira que lo voy a poner aquí. Lo acabo de copiar. Entonces tengo aquí el verbo saltar, hasta aquí tiene saltar. Aquí voy a poner comer. Listo, entonces nos vamos para comer. Listo, este es de comer. Tenemos 3 de comer, ¿cierto? Listo. Y nos vamos para el presente. Entonces en el presente yo tengo aquí la página y en la página, aquí en el presente de comer, yo como. Entonces me voy acá. Listo. Voy para acá. Pum. Y empiezo a meter el primero.
Por eso es que contratan personas a veces para llenar bases de datos, porque este es un trabajo que hay que estar metiendo toda la información. ¿Sí me estoy haciendo entender aquí? Sí, señor. Él come, y aquí viene para acá, come. Ahí hay una cosita que hay que cambiar que no hemos cambiado, así que pilas. Comemos y comemos, coméis, coméis y comen. Listo. Aquí de una vez ya terminé el presente de comer, pero aquí todavía dice saltar. Hay que ponerle aquí es comer, ¿cierto? Porque aquí está el vector es de saltar y no es de comer. Entonces vamos a ponerle aquí que sea comer. Miren todo lo que implica ese cambio. Copiar. Y aquí voy para comer también. Ah, caramba, espera. Aquí voy a comer. Ya alguien está comiendo ahí por lo que se escucha. Vea, pues. De aquí va a comer. Y aquí va a comer. Y aquí va a comer. Y aquí va a comer. No era solo copiar y pegar en toda esa parte. Pero tengo que cambiarlo porque lo copié de arriba de saltar. Agregar las dimensiones y en la parte de abajo también lo tiene que cambiar. Correcto. Y aquí ya tengo el otro comer. Entonces ya voy en el presente. Ahora me voy para el otro que es pasado. Entonces yo comí, me vengo para acá y voy para comí. Aquí estamos de cierta manera haciendo una basecita de datos chiquitina. Imagínense lo que tiene un diccionario o lo que tiene esos programas de reconocimiento de texto con respecto a eso, ¿cierto? Es un montón de matrices. Maneja matrices internamente es cuando accede a la base de datos, ¿cierto? Nosotros comimos. Profe, y cuando, por ejemplo, cuando en Word, en lo que sea, uno está escribiendo algo y así uno copie, pues, muy mala palabra, él se la relaciona. Él ¿Cómo tiene se un relaciona? Pues, ¿cómo hacen eso para él tiene relacionar? un algoritmo, ¿cierto? Y esos algoritmos son algoritmos de otro tipo. Quiero que se vean. ¿Todos tienen Netflix? Sí. ¿Quién no tiene Netflix? Va a tocar hablar con la Sugar Mami. A mí se me acabó. Lo tengo que comprar. Se le acabó la... Hay una cosa que se llama En pocas palabras. ¿Han visto algunos videos de En pocas palabras de Vox, VOX, en convenio con Netflix? Ahí hay una sección que habla de programación. Le voy a buscar exactamente ahorita cómo es que se llama. Yo comeré. Espérame, termino acá, porque si no me conjugo mal. Tú comerás. Tú comerás. Y él comerá. Él comerá. Nosotros comeremos. Y en ese documental de Netflix, Valerie, habla de una modalidad de programación que son unos algoritmos especiales para eso que tú me estás comentando, que se llama inteligencia artificial. Él aprende haciendo una revisión de pruebas que cuando uno escribe, por ejemplo, alguna palabra, por ejemplo, aquí comerán y coloca una N al final, él enseguida la busca en su base de datos con una regla de conformación de la palabra, por ejemplo, la regla de que en español
muy pocas veces se duplican letras, a menos que sea la R. Entonces tú, por ejemplo, en español casi no encuentras dos D seguidas en español, ni encuentras casi, normalmente no encuentras, por ejemplo, dos S seguidas. Entonces, cuando él ve esos errores, él ya tiene unas reglas definidas que le permiten saber que de pronto hay un error ahí. ¿Entiendes? ¿Vale? Sí, profe. Pero pues, o sea, era algo que me preguntaba, porque, por ejemplo, no es que, por ejemplo, le agregue como algo de más o algo, porque, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo rápido, a veces escribo cosas que yo no sé, pero me doy cuenta que sí las escribí bien, porque, pues, así la haya escrito mal, eso la corrige. Sí, el corrector, por eso te estoy hablando, o sea, que tiene reglas que hace identificación de los errores y los arregla. Bueno, des en cuenta que aquí lo que acabo de hacer es generar 3 vectores más, ¿cierto? Y tendría que generar otros 3 vectores más que corresponden a vivir y hacer los cambios, y hacer el cambio acá y hacer el cambio acá, que eso es lo que a usted le va a quedar Profe, de tarea, señor. profe, ¿es correcto llamarlos vectores o más bien sería como añadirle más datos a la base de datos? En este caso son vectores. Cuando estemos Sí. en bases sí, son vectores normalitos. Cuando estemos en bases de datos, estamos añadiendo registros. Ya veremos esos conceptos. Me va a servir esta parte para que miremos también esa parte allá en bases de datos. Allá en bases de datos vamos a tener tablas con registros. Y lo que estamos haciendo aquí es agregando un registro. Técnicamente, pues. ¿Listo? Ejercicio. Pilas al ejercicio. Yo le voy a coger este algoritmo que ustedes ven acá, y lo voy a subir a Tecmachuca en el blog, y usted lo va a terminar. ¿Listo? O sea que toca copiarlo todo desde el principio y añadir el resto de cosas. No lo van a copiar desde el principio, porque yo les voy a colocar para descarga el archivo. Lo voy a poner ahí para que lo descarguen. Bueno, quiere decir que usted arranca con el archivo listo. Ahí sí no se preocupe, usted le puede meter lo que quiera, que si acaso alguna cosa, pues vuelve y lo descarga. ¿Dónde lo voy a poner? Ojo pues, aquí en Media Técnica, sesión vectores, aquí le voy a colocar 2 enlaces. Un enlace que ya lo coloqué, véalo acá, que es el enlace al ejercicio. ¿Para qué? Para que copie desde ahí. O sea, esto es lo que le va a abrir esta página, para que usted pueda copiarlo aquí más fácil, ¿cierto? Copie de ahí. Y 2, este algoritmo, la versión B4. Ese algoritmo usted lo va a poder, mejor dicho, voy a ver si se lo subo de una vez. A ver, documentos. No es. 20. ¿Dónde está Media Técnica? O en el otro lado. Bueno, ahorita se lo subo de otra manera porque ya tengo que mandar las nuevas guías. ¿Me hice entender? Le voy a colocar ahí el algoritmo. Lo va a descargar y va a ponerlo a funcionar completo. Su misión es ponerlo a funcionar completo. ¿Listo? Sí, señor. Y ya le abro en el modo para entregar 3 trabajos. El primero, que fue el de las skills. El segundo, el de las muertes, el de las kills. Y este tercero, que es el de los verbos. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes antes de tener la grabación?